Listo. Ahora sí. Buenas noches, Marta. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien, profe. Bueno, listo. Me alegra ese detalle. Joana, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Muchas, profe. Carolina. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces hoy ya es nuestro último encuentro sincrónico de este módulo. Entonces vamos a ver nuestras lecciones 4 y 5 y de paso le voy a explicar la tarea. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestra lección número 4. Entonces el tema a tratar, bueno, primero que todo la frase del día. Los muros que aparecen en tu vida en peldaños, convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. ¿Me están escuchando bien? Marta, Joana, Carolina, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, continúo. Profe, sí la escuchamos, pero no estamos compartiendo pantalla. Ay, sí, tiene toda la razón. Ya le comparto para... Espérenle, antes le doy a Yusmari. Listo. Ahora están viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, como le decía, les comentaba, convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaño hacia tus objetivos. Entre más piedras les tiren a ustedes, más grandes pueden ser ustedes. ¿Listo? Entonces, en nuestra lección número 4, el tema a tratar son los procesos administrativos. Si nos acordamos de lo que vimos en el módulo anterior del semestre pasado en Fundamentos de Administración 1, nos dice que un proceso es el objetivo, es la meta a donde yo quiero llegar. Bueno, no es digamos el objetivo, la meta, sino es lo que yo voy a realizar. Y cómo lo voy a realizar son los procedimientos. Entonces, digamos, yo quiero gestionar una empresa. ¿Sí? Mi proceso, crear una empresa de muebles. ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos? La planificación, la organización, la ejecución y el control y todos los pasitos que tengo que realizar. Entonces, ¿qué es un proceso administrativo? Un proceso administrativo es una herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y lograr lo que toda empresa requiere, satisfacer necesidades lucrativas y sociales. Un proceso administrativo empresarial, entonces lo que yo le decía, es un conjunto de pasos o etapas o acciones que se deben seguir, que son gestiones que se deben de hacer con qué, con los recursos que se tienen, llámese recursos humanos, llámese recursos tecnológicos, recursos financieros, eso es al interior de la empresa, ¿sí? Y se dicta los procedimientos. Los procedimientos es cómo voy a hacer cada uno de los procesos para que estos se logren realizar de una manera eficiente y alineada con el objetivo principal de mi empresa. Dentro de estos procesos administrativos tenemos 4 procesos, pero esto se divide en 2 fases. Uno es la fase mecánica y otro es la fase dinámica. Entonces, dentro de la fase mecánica tengo la planeación y la organización. Y en la fase dinámica tengo la dirección y el control.
Miremos cada una de ellas. Entonces, dentro de esos, los pasos que yo de realizar, yo tengo que contestarme cada una de estas preguntas. Si yo les digo a ustedes, bueno, a ver, cumple usted en su familia. Dios María, ¿qué opción cumple usted en su familia? Ustedes me dirán, no, porque yo soy la hija, soy que yo apoyo a mi mamá, apoyo a mi familia, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo? Es una de estas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué hago para poder empezar un proceso? La primera pregunta es, bueno, ¿quién soy yo y qué hago? Soy una mujer emprendedora que sabe hacer empanadas, por decir algo. ¿Quién soy yo? Mujer emprendedora. ¿Qué hago? Empanadas. Planificar también significa, ¿y para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer sabiendo hacer empanadas siendo mujer emprendedora? Y ahora, ¿cómo trabajo para poderme organizar y poderme evaluar cuando yo me realizo la pregunta o contesto la pregunta, ¿qué he logrado? ¿Sí? El primer proceso de todo esto es preguntarme quién soy yo y qué hago. Esto tiene que ver con mi misión. Si yo me contesto estas preguntas, me estoy contestando mi misión. ¿Para dónde voy? Es mi visión. De más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, aquí con un poquito más de claridad, cuando yo me pregunto ¿quién soy yo y qué hago? Entonces me estoy elaborando un diagnóstico, ¿sí? Estoy elaborando mi historia o la historia de la institución. Hablemos aquí de la organización. Estatutos legales. ¿Cómo se rige mi institución, mi organización? ¿Qué leyes? ¿Cómo me puedo organizar? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi estructura organizativa? ¿Qué programas de mi competencia yo puedo hacer? ¿Qué instalaciones están a mi cargo? ¿Qué proyectos? ¿Qué personal? ¿Qué convenio? Todo tiene que ver con el diagnóstico. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Yo tengo que establecer un objetivo general que es anual. Uno tiene que irse renovando en lo posible anualmente. Establecer unos objetivos específicos. También tener unos proyectos específicos, tener unos indicadores, porque los indicadores me permiten a mí medirme si estoy logrando o no estoy cumpliendo mis metas. ¿Cómo trabajo? Entonces, dentro de esos trabajos yo tengo que tener todo lo que es el control, los procedimientos, el manual de cargo o el manual de funciones, los formatos, el registro, todo lo que yo pueda tener. Y cómo lo he logrado es cuando yo ya teniendo unos indicadores, yo ya puedo medir y decir qué he hecho, he cumplido, no he cumplido, cómo están mis productos o mi servicio que estoy ofreciendo. Aquí tenemos otra. Entonces, el primer paso, la planificación como fase del proceso administrativo. Entonces, aquí tenemos una frasecita de René Descartes, dice, pienso, luego existo. ¿Sí? Entonces, la planificación abarca la definición de las metas de mi empresa, el establecimiento de una estrategia de cómo voy a lograr esas metas, cómo voy a desarrollar una jerarquía teniendo en cuenta los planes y en la cual tengo que coordinar de acuerdo a las actividades que yo pienso relacionar, ¿sí?
Entonces, la planeación se relaciona, por lo tanto, con los fines que debe de hacerse, así como también con los medios, cómo debe de hacerse. Yo ya tengo un fin, vender empanadas. ¿Cómo lo voy a hacer? Montando un negocio, por decir algo, ¿sí? Dentro de esa fase de la planificación, yo tengo aquí un presente y un futuro. De lo que yo les decía, mi presente es lo que yo soy ahora y es lo que yo quiero tener o quiero ser en mi futuro, tiene que ver con mi visión. Entonces, en el presente, ¿dónde estamos o dónde estoy ahora? Esto me lleva a una planificación y ya un futuro, teniendo una planificación, me va a permitir determinar a dónde pretendo llegar. Igualmente, en mi presente, mi situación actual, esto que me permite a mí hacer planes. ¿Para qué? Para lograr unos objetivos futuros, porque mi visión es hacia el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? Como ya les dije, tengo el diagnóstico organizacional, tengo políticas, tengo planes, tengo proyectos, tengo programas. Eso son esencialmente lo que yo tengo. Tengo un nivel corporativo, tengo una organización, tengo una legalización, tengo una misión, tengo una visión, tengo unos objetivos estratégicos y tengo un presupuesto. Ahora bien, ya teniendo esto, yo tengo que tener dos tipos de diagnóstico. Uno a nivel interno, que es el conocimiento de mi institución como tal, y un diagnóstico externo, que yo tengo que tener las políticas de gobierno, tengo que tener los planes del gobierno, programas de gobierno, tengo que tener en cuenta la población hacia dónde tengo que dirigirme, tengo que tener en cuenta los servicios, que yo tenga acceso a los servicios, y tengo que tener en cuenta unas instalaciones. ¿Preguntas hasta ahí o todo más o menos? ¿Todas preguntas está claro hasta ahí? Ahora bien, ¿cómo empezar a elaborar mi diagnóstico? Yo tener en cuenta un diagnóstico externo, como ya les dije, y un diagnóstico interno. De mi diagnóstico interno yo debo tener, externo, tengo que tener el número de la población, con la infraestructura disponible, de acuerdo a los objetivos que yo he establecido, determinar las preferencias, los gustos, el estatus. Ya he hecho un sondeo, ya he hecho una estratificación, digámoslo así, ya he hecho una estadística, ya he tomado una muestra poblacional y he determinado me sirve o no me sirve de acuerdo a lo que está fuera de mi institución. Ya, dentro de mi institución, yo tengo que tener la parte legal, ¿sí? Que me está aquí rigiendo mi empresa de acuerdo a la actividad económica y de acuerdo a cómo yo me he organizado como sociedad. Tengo que mirar tanto la constitución política, el ordenamiento territorial del municipio, el plan de ordenamiento, que el uso del suelo, que si me es permitido, que si no me es permitido, revisar los programas nacionales, tener un inventario si cuento con los materiales que requiere mi desarrollo empresarial, si los cuento en la ciudad, si no los cuento, dónde los voy a traer, todo eso. La revisión de mi empresa en cuanto a la visión y mi misión, teniendo en cuenta la estructura organizativa de la empresa, y debo tener en cuenta si yo voy a reclutar el personal, qué tipo de personal voy a reclutar, teniendo en cuenta mi misión, mi visión y los objetivos que yo voy a desarrollar dentro de mi empresa, teniendo en cuenta los procedimientos y los procesos que yo voy a desarrollar.
Ahora, el nivel estratégico corporativo debo tener corresponde a la cúspide, dice aquí, corresponde a la cúspide de la pirámide organizacional, a la cual le incumbe, pero no en términos exclusivos, pero sí en lo fundamental, el establecimiento y manejo de las estrategias de la organización y de la filosofía de gestión. Esto es para los gerentes, para los representantes legales, en caso de que existan juntas directivas, de juntas de socios. Ellos son los que van a establecer el nivel estratégico o corporativo de la empresa. Ellos van a determinar que mi misión, mi visión, los objetivos corporativos, las metas y medidas de actuación corporativa. Miremos aquí qué nos significa cada una de ellas. ¿Qué es la misión? ¿Sí? Mi misión es para qué estoy creando yo mi empresa. ¿Para qué? ¿Sí? Dice aquí, la misión es la razón o el propósito fundamental de mi organización. Entonces, yo no voy a decir seré, sino somos. Acuérdense que estamos hablando de un tiempo presente que yo estoy. Somos una empresa creadora de no sé qué, que se dedica a comercializar, a fabricar, a diseñar, a crear lo que ustedes quieran, ¿sí? Que somos, ¿sí? La misión debe señalar en términos amplios pero claramente expresados las funciones o las competencias que la organización debe cumplir. Por ejemplo, el Instituto CENI. Somos una institución educativa con preparación por competencias, con personal idóneo, calificado, todas esas cosas, ¿sí? La misión me va a identificar quiénes somos como empresa. Entonces, dentro de esa misión vamos a identificar el propósito fundamental por la cual fue creada la organización y el tipo de negocio que usted está desarrollando. Debemos contestarnos. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestros distintivos? La otra pregunta que nos debemos contestar, ¿qué hacemos? Identificando nuestros productos, clientes, socios y ámbitos geográficos. Cuando ustedes vayan a construir, por ejemplo, yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus talentos? La primera pregunta para planificación, ¿quiénes somos? ¿Y qué hago? Ahora la visión. La visión es como cuando usted toma un binocular y mira a la distancia, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes dentro de 5 años dónde estarán, qué estarán haciendo, en qué situación se encontrarán. Lo que sí en 5 años les aseguro que ustedes están más viejos, ¿sí? Pero su empresa, ¿cómo está? Ustedes en 5 años tienen más sabiduría, tienen más experiencia. Su empresa, con esa experiencia, con esa sabiduría, con esos conocimientos, su empresa estará más grande, ¿sí? Entonces, la visión tiene que ver con la situación futura que deseo como organización o como dueño de la empresa, que mi empresa va a estar mucho mejor. No va a estar ni igual ni peor, porque yo trabajo para que esté muy bien. Entonces, la visión es un compromiso que asumimos como organización y como miembros de esa organización con un futuro organizacional que me inspira llegar allá y a tomar decisiones necesarias para llegar a eso que yo quiero. Generalmente se proyecta uno para 2, 3 años, 5 años máximo. Uno no puede decir 10 años, ¿sí? Es como si usted, lo que dice aquí, son unas imágenes de la realidad futura que tiene tanto la institución como nosotros, como personas, como individuos, ¿sí? En 5 años yo quiero tener una casa. Bueno, listo.
quiere tener una casa. ¿Cómo la quiere tener? ¿En dónde la quiere tener? ¿Qué mueble va a tener? ¿Qué quiere tener un carro? Imagínense el carro. ¿En qué modelo? ¿Qué color? ¿Qué sillas? Todo, imagínense todo. Cuando uno visualiza y si uno lo escribe, que uno lo dibuja, téngalo por seguro que eso se convierte en realidad, porque siempre lo están mirando, que es a donde yo quiero llegar. Es mi horizonte, es mi norte por el cual mi misión me dirige hacia allá. Preguntas hasta ahí. Paola, preguntas hasta ahí. Paola García, preguntas. Señora. ¿Como que las estoy motivando mucho o no? O más. Veamos aquí. Los objetivos. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos son las metas o los elementos hacia los cuales se orientan las funciones y las actividades de la organización. Estos enunciados son escritos en palabras o números que describen los resultados que se esperan obtener en un lapso de tiempo preestablecido. Entonces, ¿cómo los debo yo elaborar? Primero, escribirlos, redactarlos en una forma clara. Los debo medir, deben de ser alcanzables y deben orientados al trabajo y no a las personas. Y los de objetivos no son actividades. Es mi meta a donde yo quiero llegar o lo que la empresa está dedicada a realizar, qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, ahora, para cada objetivo, ¿sí?, debe de existir una estrategia o una actividad para su cumplimiento. Entonces, esta es la dinámica. Primero, el objetivo general. Desciende. Objetivos específicos. Después siguen las metas. Después siguen las acciones. Y vuelvo nuevamente, completo esto y vuelvo a establecer un nuevo objetivo general. Para el desarrollo de la planificación, yo tengo que tener en cuenta el presupuesto. El presupuesto. Yo no puedo decir que voy a gastar unos milloncitos. No, sí puede gastar unos milloncitos, pero ¿cuántos milloncitos? Y deben estar expresados en términos numéricos. Están relacionados con el dinero, ya sea a través de ingresos o gastos en un periodo de tiempo determinado. Estos presupuestos pueden estar expresados en términos financieros o en horas hombre o en horas máquina o cantidad de productos en relación a la productos terminados en relación a materia prima, puede estar en operaciones de caja, puede estar en inversiones, pero tiene que estar expresado numéricamente. Aunque el presupuesto es una herramienta de control, no sirve como una medida fiel de este si antes no se ve reflejado en los planes. Cuando yo tengo un presupuesto, debo tener primero que todo un plan en donde voy a gastar la plata. Porque ese dinero yo tengo que responder ante la misma empresa o ante los socios o ante el mismo gobierno o ante la DIAN. Yo tengo que responder. La otra, la organización como función administrativa. Entonces, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es la frase. Dice, la organización es la segunda fase del proceso administrativo. A través de ella, el sistema establece la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento.
Define la distribución y las funciones y las actividades inherentes de acuerdo al plan que yo he establecido para el desarrollo de mi actividad económica. Entonces, ya tengo mi plan. Entonces, yo tengo que mirar qué recursos y quiénes son las personas responsables del desarrollo de esas actividades o de esa actividad. Después de que yo ya tengo todo organizado, porque yo ya les he dado un manual de funciones, ya le he dado actividades, le he determinado qué personas van a trabajar ahí, ya tengo que entrar a la parte de la dirección. El pensamiento es productivo al pasar de la contemplación a la acción. Entonces ya entramos aquí a la parte de la segunda fase, que es la parte dinámica. O sea, la dinámica es cuando nos empezamos a mover. Entonces, es la función administrativa a través de la cual se ha logrado realización efectiva de todo lo planificado o lo planeado. En la dirección hay alguien que está mandando, alguien que debe dirigir y que dirija bien. Dirigir no es gritar, ni es mandar. Dirigir es guiar, orientar, encauzar, conducir, encaminar, llevar al logro de los objetivos, tomar decisiones, ordenar, liderar. ¿Sí? Muchas veces no es el que más grite. El que dirige debe de saber hacerlo. Porque si yo le digo, haga una empanada, pero si yo no sé hacer empanada ni cómo amasar la masa, ando grave, ¿sí? Entonces, la dirección es la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Ojo con ustedes que van a ser dueños de sus empresas, hay que saber mandar, pero para saber mandar en alguna oportunidad debí de haber sido mandado, al menos por la mamá, que lo mandó en alguna oportunidad, ¿sí? Ahora, dentro de las funciones de la administración, de la parte administrativa, de la dirección, que como ya dijimos, planificar, organizar, coordinar, desarrollar al personal, controlar entre todas las actividades, planificar de acuerdo con la naturaleza de la organización las actividades diarias a realizar, organizar los esfuerzos y elementos que están bajo la responsabilidad de la institución, organización, de la empresa, de lo que sea, coordinar con quién, las personas y las dependencias, desarrollar al personal con programas de qué, de orientación, de liderazgo, de educación, de inducción, controlar, supervisar y evaluar bajo un criterio, ¿sí? Un estímulo correctivo o sanciones si hay lugar. Los otros instrumentos son la orientación. Entonces, la orientación es guiar al empleado para la correcta ejecución de las tareas. Entonces, se hace inicialmente y como se va a seguir haciendo control, entonces eso ya se nos convierte en permanente. Hay que motivar a los empleados. La existencia de condiciones ideales para el trabajo. Hay contraprestación de estímulos, ya hay mejoramiento, hay ascensos, hay bonificaciones, que hay el paseo, todas esas cuestiones. Yo tengo que mirar cómo todo mis misión de órdenes, decirle a las personas de una manera asertiva cómo hacer las cosas, dar las órdenes, establecer canales de comunicación efectiva y también debe de supervisar que el desenvolvimiento, la realización de las tareas se hagan de una manera efectiva. ¿Cuáles son los principios de la dirección? Primero, hay una vía jerárquica, ¿sí?
porque como se dice por ahí el dicho popular, mucho cacique y poco indio. O sea, muchos son los que mandan, pocos son los que trabajan. Entonces, uno solo debe mandar y debe establecerse un orden jerárquico. Se debe reconocer la jerarquía, ¿sí? Todas las decisiones, instrucciones y órdenes deben seguirse por canales regulares. Hay una vía jerárquica que es de arriba hacia abajo o en manera horizontal. En la próxima lección miramos cómo lo hacemos, ¿sí? Hay una unidad de mando. Las unidades de mando deben ser dadas por una sola persona o por una sola instancia. Debe ser impersonalidad en el mando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir, porque como usted es mi amiga y usted es mi amigo, yo no le mando a hacer nada y usted haga lo que quiera. No. En ese caso, mi empresa es la empresa y lo que yo lo busco es que se logren los objetivos institucionales u organizacionales o empresariales, ¿sí? Hay que resolver, miren lo que vimos el módulo pasado, resolver conflictos con prontitud. Deben de solucionarse de raíz los problemas. Y todo conflicto, toda crisis nos genera a nosotros oportunidades de mejoramiento, de aprendizaje, porque todo conflicto es negociable. Debe realizarse una supervisión directa y esta evaluación debe ser formativa y debe ser sumativa. Ahora, ¿quiénes forman parte de estos? ¿Quiénes son los actores dentro de esta dirección? Primero está el jefe, después tenemos los dirigidos, y entre estos dos hay una situación que es el momento donde se lleva a cabo la dirección, ¿sí? Porque no todas las veces el jefe está ahí encima. El jefe, acuérdese que está ahí en su oficinita, está mirando, está ordenando, está organizando, está planeando, está haciendo tantas cosas, y los dirigidos son los que saben qué es lo que están haciendo, qué es lo que deben de hacer, pero el momento donde se presenta la situación de quién es el jefe y quién es el dirigido es cuando se presenta una situación que permite llevar a cabo la dirección. Ahora bien, aspectos importantes que debe tener aquí la dirección. En la dirección debe tomar decisiones, comunicar las decisiones y guiar las acciones, ¿sí? ¿Quiénes toman las decisiones? Los jefes. Los jefes, teniendo en cuenta la jerarquía, comunican las decisiones y se guían las acciones. Ahora viene la otra parte, la cuarta parte, que es el control como función administrativa. Ver para creer sería nuestra frase aquí que nos va a determinar esta función. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Qué nos significa la función de control administrativo? Es la apreciación del resultado en cuanto al logro de los objetivos. Aquí yo ya estoy mirando si se cumplieron o no se cumplieron las metas, ¿sí? Entonces, ¿se cumplieron? ¿Cómo lo hago? Midiendo. Si no se cumplieron, realizar las correcciones pertinentes, ¿sí? Porque lo que necesito es lograr los objetivos. Vigilar que todas las acciones y operaciones se realicen de acuerdo a los planes adoptados y los principios establecidos y a las normas implantadas. Se aplica este control a las personas, a los activos y a las cosas que se cumplen en el seno de la organización. ¿Cuándo se cumple? Antes, durante y después del desarrollo institucional o el desarrollo empresarial. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el control? 1. Debe de haber un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio debe ser congruente entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. Y debe ser normativo. Entonces, dentro de esos normativos hay unos documentos que son los legales para poder valorar los alcances
y las limitaciones del plan. ¿Cuál es el propósito del control? Garantizar el logro de los objetivos, prever desviaciones en la ejecución de planes y programas, optimizar los recursos, proponer y sugerir, no imponer, proponer y sugerir alternativas, establecer diagnósticos continuos, promover la creatividad e innovación de las personas vinculadas dentro de la actividad de mi empresa. Ahora, ¿cuáles son los tipos y formas? De acuerdo a la oportunidad, de acuerdo a la cobertura, de acuerdo a la relación evaluador-evaluado, de acuerdo al tiempo. ¿Es interno o es externo? ¿Es permanente o es intermitente u ocasional? ¿Es total o es selectivo? ¿Es anterior o es posterior? Yo tengo que tener en cuenta cómo voy a realizar mi control que realmente me sea efectivo. Ahora, resulta que el control tiene unas fases. Primero, debe establecerse unas metas o unos estándares. Acuérdense cuando vimos que era un estándar es una medida, ¿sí? Después de que yo tengo establecida esa medida o qué voy a medir, ¿sí? Y cuánto lo voy a medir, cuánto es lo que quiero cuando esté en determinado valor, a partir de ese momento voy a empezar a valorar. Después de eso voy a establecer unos puntos significativos de valoración. Después de eso que yo tengo que hacer, realizado, hago el análisis, ¿sí? Y si hay algo que corregir, generalmente hay algo que corregir, y si no hay nada que corregir, hay que hacer algo, ¿sí? Entonces se hacen las acciones correctivas. Ahora, las condiciones o los requisitos para el control debe ser comparable. Siempre debo comparar de un año con otro año, generalmente con el que estoy con el año anterior. Debe de ser oportuno. Ay, no, que para el mes entrante dejemos así. No. Si yo digo que voy a hacer control cada 3 meses, tengo que hacerlo, ¿sí? Debe de ser frecuente, debe ser independiente. Generalmente ustedes se han visto que los de control interno, los revisores fiscales, generalmente no son de la misma empresa. Y si se los tienen, entonces ellos tienen unas funciones especiales en que no van a incidir tanto en las decisiones de la empresa. Y debe ser de costo compatible, o sea que no nos salga muy carito. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Primero, en cuanto a la supervisión, dice aquí que la supervisión es un acto por medio del cual individuos especialmente seleccionados y entrenados orientan las actividades de otro atendiendo los siguientes aspectos, ¿sí? El supervisor no impone, el supervisor no regaña, enseña. El supervisor establece controles y procedimientos, mejorando las condiciones y buscando medios para el perfeccionamiento del trabajo. El inspector no amenaza. El supervisor no amenaza. El supervisor inspira. ¿Sí? El supervisor, lo que le digo, no impone, dirige, porque se supone que el supervisor debe de hacerlo y debe saber hacerlo. En cuanto a la evaluación, ¿qué es lo que busca hacer esto? En el control busca es medir los resultados, no juzgar al individuo de acuerdo a los resultados de sus actividades, ¿sí? Identifica las causas
las causas en que se requieran hacer ajustes y correctivos y deben de ser adecuados, y ese es el propósito fundamental del control, ¿sí? Llevar a un perfeccionamiento de la actividad, que nunca se va a lograr, pero siempre se debe a mejorar. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se tienen? Tenemos, uno, la parte archivística. Los archivos deben de estar ordenados y clasificados según la parte, dice conjunto de documentos debidamente clasificados y ordenados que integran los datos históricos. Cuando ustedes vean archivística, van a entender que la parte de los datos históricos cuando es de la empresa, tienen un tiempo perentorio que se deben de guardar en el archivo, y es la información esencial de la organización como ente social, sea público o sea privado. La otra, que el otro método para ejercer el control es a través de la auditoría. ¿Sí? Este es un procedimiento técnico dirigido a evaluar la marcha del trabajo, sea a través externo, cuando se contrata a un revisor fiscal o a un contador público, o interna, cuando ya se hace dentro de la misma empresa, contratada por la misma empresa, ya lo realiza la parte administrativa, la parte contable, o la realiza el revisor fiscal o el de control interno cuando se tiene. ¿Cuáles son las técnicas? Primero, los informes. Segundo, la observación a través de la lista y chequeo. Tercero, los datos estadísticos. Cuarto, cuando llegábamos a formato de control, sea cantidad, calidad, tiempo o inventarios. Bueno, muchachos, esto ha sido todo lo que nos corresponde a nuestra lección número 4. La frase de cierre: aunque la vida te dé 1000 motivos para renunciar, Dios te da 1001 motivos para seguir adelante. Preguntas hasta ahí. A ver, Esperanza, ¿alguna pregunta? Marta, ¿pregunta? Sí, profe. Es que ahí en la tarea dice que crear una empresa. Sí. Pero, digamos, los pasos que se mencionó ya ahorita, es lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. No todo, porque la empresa le dije ahí. Pero espera y veamos la lección siguiente y le digo todo, ¿sí? Para darle toda la información necesaria. ¿Listo, Marta? Bueno, ¿alguna vez? Todavía no creamos la empresa, ¿sí, profe? Ya la empresa, pero entonces le doy la lección 5 y le doy los parámetros generales para toda la empresa. Bueno, pero antes de, voy a adelantármele a Marta. Entonces, con respecto a esta lección, tengo la lección 1, que es la organización, ¿cierto? Entonces, creo mi empresa, tal, denle el nombre que quiera, escríbale el logo que quiera. Tipo de sociedad. Mire usted las sociedades que vimos en la lección 1 y me dice SAS o unipersonal, como quieran ustedes organizarlo. Con la lección 2, si ustedes van a manejar residuos, ¿qué van a hacer con esos residuos? ¿Qué impacto social va a tener su empresa en cuanto a lo social? En la lección 3 vimos lo que son los riesgos laborales. ¿Cómo van a manejar ustedes esa parte de los riesgos laborales si los hay? Y si no los hay, ¿qué tipo de riesgo hay? ¿Sí? Acuérdense la clasificación que vimos. La lección 4. Entonces, en esta lección 4 van a elaborar ustedes la misión, la visión y los objetivos de su empresa. ¿Sí? Esa es la lección 4. Y ahora vamos a mirar la lección
lección 5, que es cómo organizar o elaborar el organigrama. ¿Preguntas hasta ahí, Marta? Marta, ¿le quedó claro hasta ahí? Sí, señora, profe, gracias. ¿Listo? ¿Para las demás compañeras también? Creo que, o sea, que desde la lección 1 hasta la que estamos viendo ahorita, entonces Sí, nos sí. toca crear nuestro. Sí. Hasta la lección 5. Ahí están los pasitos, es sencillitos. Tomen las lecciones cada una y ya vimos. Lección 1, la parte organizacional. 2, la parte ambiental y la responsabilidad social. 3, riesgos laborales. 4, misión, visión y objetivos. ¿Sí o no? Y ahorita, pues entonces, voy a dejarles de... Listo. Voy a dejar de compartir esta lección número 5. Y vamos a compartir lección número 5. ¿Cuál es la lección? Esta. De esta lección, que se nota que eres diferente, no por tu ropa o tu cartera, sino por tu corazón. Lección 5 nos dice estructura organizacional, clasificación y cómo crearla. ¿Están viendo bien? Sí, la están viendo. Bueno, listo. Entonces, la organización como un sistema o como estructura organizacional. Entonces, ya vimos que la organización es la parte, bueno, la base es la planificación. Ahora viene la parte organizacional. ¿Cómo la voy a hacer? Entonces, en la parte organizacional es el conjunto de cargos, ¿sí?, que yo establezco dentro de mi empresa, ¿sí?, cuyas reglas y normas de comportamiento deben de sujetarse a todos sus miembros y valerse y así valerse el medio que permite a una empresa alcanzar los objetivos. ¿Cómo se logran los objetivos? A través de cómo está organizada mi empresa, teniendo en cuenta las personas que están laborando conmigo. Ahora, ¿cómo se logra crear la estructura de una organización? Primero que todo, tengo que establecer unos principios generales. Segundo, creando un sistema de organización. Y tercero, presento instrumentos metodológicos. Entonces, veamos la primera. Ahora, ¿qué pasó aquí ya? De la primera, estableciendo principios generales. Entonces, ¿cuál es mi principio? Primero, el principio del objetivo es ¿qué va a hacer mi empresa? ¿Sí? El segundo principio, el principio de canales de supervisión. ¿Sí? El tercer principio, el espacio de control. El cuarto principio, equilibrio de autoridad y responsabilidad. Quinto principio, fijación de responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de cada actividad? Sexto principio, selección y adiestramiento de personal. Séptimo principio, generalmente se llega ahí a medida que se va creciendo la empresa, de especialización. Octavo principio, jerarquía o escala jerárquica. Y último principio es el principio de unidad de mando. Sistemas, ¿sí? Sistemas, creando un sistema de organización. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿O qué nos representa? Son las diferentes formas, ¿sí? Un sistema son las diferentes formas de poner en orden los elementos de la organización, como lo es el talento humano y el material de producción. ¿Sí? ¿Obedece a qué? A los objetivos de la organización.
¿sí? Obedece a esos objetivos. Obedece a los objetivos de la organización. Ay, espérate que se me fue aquí. Objetivos de la organización. Ahora, ¿cómo se clasifican esos sistemas? Según su organización. Sistema funcional es lo que llamamos nosotros el sistema horizontal. El sistema vertical o el sistema lineal es el que conocemos como un sistema jerárquico o piramidal, ¿sí? Un sistema circular y un sistema matricial. Bien, ahora miremos aquí cada uno de ellos, qué nos significa. Pero antes de continuar. Entonces, ya tenemos el sistema, ya tenemos los principios. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esa parte organizativa? Entonces, tenemos la tercera parte son los instrumentos metodológicos. Tenemos dos formas. Uno, los organigramas y los otros son los manuales, ¿sí? ¿Quién los establece? La institución. Entonces, esos instrumentos permiten establecer de manera formal, esto tiene que ser escrito, la estructura y funciones de la organización. ¿A través de qué? Organigramas y manuales. ¿Quién lo establece? La institución. Veamos ahora qué es un organigrama. Aquí miran ustedes este grafiquito y es una representación gráfica. Cómo están relacionadas cada una de las unidades. Aquí tenemos el jefe, aquí tenemos los diferentes subdirectores, digámoslo así, que dependen del jefe. De este señor depende estos tres, de estas dos personas dependen de ella, y aquí la que está en el centro es solita, no tiene ningún subordinado, ¿sí? Entonces, dentro de este organigrama se describe las responsabilidades y los niveles de autoridad o los canales de supervisión y comunicación. Entonces, estos tres, discúlpeme la palabra, sí, estos tres están bajo la dirección del jefe, pero estos 5 no están bajo la dirección del jefe, están bajo la dirección de aquí, del de aquí y la de aquí, ¿sí? Ahora bien, resulta que todo organigrama tiene sus ventajas, todo tiene sus... Veamos las ventajas. Muestran la posición de cada departamento o de cada área en la estructura interna de la organización. Esto es interno. Señala la interrelación o enlace que deben existir entre cada departamento, sección, área, oficina, como quieran ustedes llamarlo, de la organización. Facilitan los procedimientos con que trabaja la dirección, la organización y el control. Entonces, como miramos aquí en nuestro ejemplo, vamos a mirar, ¿sí? Si van a hacerle un control, ¿a quién es lo que llaman? El jefe no le va a hacer el control a ellos, el jefe le va a hacer el control a ellos y él le va a hacer el control a ellos. Él no puede llegar a meterse aquí porque no es su área. Dejan claramente definidas las líneas de mando y las responsabilidades dentro de la organización. Muestran los organismos asesores y aquellos otros con los que se establecen coordinaciones dentro de la organización. Entonces, ¿cómo se va a elaborar? Entonces, los pasos esenciales en el proceso de organizar. Primero, debo conocer los objetivos, plantearse el objetivo, los objetivos, la misión y la visión de la organización. Cuando yo establezco un organigrama, debo tener en cuenta la visión, la misión y los objetivos de la empresa. ¿Para qué? Para poder yo elaborar o identificar, desarrollar funciones, actividades
y tareas para alcanzar los objetivos de la organización. Cuando ya tengo identificado todo esto, entonces ya tengo una descripción de qué es lo que hay que hacer en cada cargo, cuáles son sus tareas y cuáles son los procedimientos a desarrollar. Después de que tengo esto, entonces ya empiezo a organizar mi organigrama, ¿sí? Entonces, ya cuando tengo organizado estos tres, ya puedo organizar mi organigrama, y después de que ya tengo estos cuatro, ya puedo elaborar, debo elaborar un manual de cargos o de funciones y de procedimientos. Miramos aquí los tipos de organigramas, ¿sí? Pero vamos a primero identificarlos. Hay estos 5 clases de organigramas. Tenemos la clasificación por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su presentación. Veamos cada uno de ellos. Por su naturaleza, son microadministrativos, macroadministrativos y mesoadministrativos. Los micros, la misma palabra lo dice, para una pequeña organización, ¿sí? Y esto se realiza de una forma global, en una sola área o 2 áreas por mucho de la organización que lo conforma. La macro es cuando involucran más de una organización, y la mesoorganización o mesoadministración consideran una o más organizaciones del mismo sector de actividad o ramo específico. Corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público. Esto administrativo tiene que ver con el sector público, ¿sí? Aunque hay empresas supremamente grandes que también lo puedo vincular dentro de la parte administrativa. Ahora, por su finalidad, voy a mirar si lo puedo mirar aquí más grande para que me lo puedan ver mejor. ¿Lo ven mejor? Por su finalidad, puede ser informal, formal, analítico o informativo. Informal representa su modelo planificado, no cuenta todavía con un instrumento escrito de aprobación. Esto tiene que ser aprobado. Formal, cuando ya me lo han aprobado. Analítico tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos de comportamiento organizacional y de cierto tipo de información. Por ejemplo, que ustedes pueden encuentran en instituciones o en empresas la jerarquía, encuentran el organigrama. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan tener, o uno pueda tener una visión clara de cómo es que está organizada la empresa, ¿sí? Y entonces esto me permite una ventaja, ¿sí? De la visión macro de la misma. Tales son los casos de análisis, por ejemplo, para el caso de un presupuesto, la distribución de la planta de personal, sí, ya a veces a nivel de empresa, para determinar cómo voy a manejar mi presupuesto. Informativo, estoy diciendo lo contrario. El informativo es cuando yo lo tengo por ahí en una pared que me muestra dónde está, cómo está organizada mi institución. Y el analítico es cuando yo voy a determinar, yo que lo manejo el presupuesto, la distribución de planta de personal, cómo van a ser las remuneraciones, cómo van a ser las relaciones, cómo van a ser los gastos. ¿Está ahí? Ahora, por su ámbito, ¿sí? Entonces aquí estas se nos dividen en varios. Tengo primero el ámbito general, ¿sí? Entonces aquí dice, contiene la información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico. No me va a decir todos, ¿sí? Entonces está la dirección general, de pronto por aquí está la junta directiva, después viene la dirección general, las direcciones y cada departamento, y para de contar, ¿sí? Y en los específicos entonces ya vienen
la gerencia, cada departamento, y ya no nos vienen por departamentos, sino vienen por oficinas, ¿sí? Ya de una manera más particular. Este general, ¿sí?, es más o menos lo que está establecido. Dice aquí: en el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector privado puede hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. Aquí tenemos otro tipo de jerárquicas según su ámbito. Entonces tenemos aquí por plazas de puestos, plazas, unidades. Entonces aquí ya vienen diciéndonos en el ámbito, en la A, entonces cuántas personas hay, quién es el director, cuáles son los analistas. Todo esto ya nos desglosa de una manera más específica cómo está mi organización, ¿sí? Entonces aquí me están indicando cuántos, la dirección. Entonces se necesitan un director, bueno, en la dirección se necesita, de la planta A se necesitan 5 personas, 2 secretarias, 2 analistas, un director, ¿sí? Y aquí en esto ya más especificado, entonces se necesitan lo mismo. Aquí en la planta B se necesitan 7 personas, 4 analistas, 2 secretarias y un director. Entonces ya miramos aquí que ya viene más especificado. Miremos aquí la otra, por su contenido. Entonces son generales e integrales y son los funcionales. Entonces en los generales e integrales, representación gráfica de cada una de las unidades. Y aquí van desglosando como los códigos, ¿sí? Y en las funcionales, entonces ya me van a describir las funciones de cada dirección que le ha sido asignada en cada una de sus áreas, ¿sí? ¿Y esto con qué fin es? Por funcionales o generales es con el fin de capacitar al personal y presentar a la organización en una forma general. Ahora miremos aquí. La otra clasificación es por su presentación gráfica. Ojo aquí con esto, que es donde ustedes tienen que empezar a hacer la organización. Si su organización es pequeña, elaboren el horizontal, y ahorita les explico por qué. Y el vertical, como ustedes miran, es piramidal, ¿sí? O sea, sé que hay alguien en la cabeza. Y aquí en el horizontal, todos van como al frente. Si ven que ustedes no miran, que no hay nadie que esté, mire, es diferente a este. Aquí hay un mando superior. Aquí hay alguien que dirige. Aquí hay alguien que manda. Aquí hay alguien que dirige. Aquí son los jefes y aquí están los subordinados. Aquí están los jefes y aquí están los subordinados, pero el que termina mandando es el que está aquí. Y aquí en estos son todos los que construyen. Generalmente este tipo de organigrama es para empresas pequeñas y esto es generalmente para empresas grandes. Ahora aquí, miramos aquí la presentación gráfica. Entonces, aquí ya tenemos 2, aquí miramos las otras 2. Entonces tenemos aquí la otra es en bloque. Entonces ya viene el secretario o el gerente, la secretaria A, la secretaria B, la oficina mayor, y vienen todas las direcciones y cada oficina está descrita en cada una de ellas. Y en bloque, en la matricial, esto se divide ya por proyectos. Y cada proyecto tiene una dirección, pero sin embargo están sometidos a una dirección general. Y la otra, que es aplicable, pero no mucho, que es la circular, donde todo se direcciona desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces no se, es como para determinar ya como, digámoslo así, como el orden jerárquico no es tan notable, aunque se ve, pero no es tan notable. Miremos aquí unas cositas. ¿Qué nos dice cada una de ellas?
El organigrama horizontal, su estructura es de izquierda hacia derecha. Entonces se representan equipos de trabajo que son autorresponsables, capaces de tomar ciertas decisiones sin tener un rango de responsabilidad marcado. ¿Cuáles son las ventajas? Todos se van a sentir contentos. Hay mayor motivación. Hay una mejor comunicación y una mayor comunicación interna, porque no se nota la jerarquía tan abierta, ¿sí? Hay mayor cooperación, se trabaja en equipo y no en grupo. Los éxitos y los fracasos son grupales. Hay mayor agilidad, hay menor burocracia, porque ya no tengo que esperar que me decirle al jefe y al jefe y al jefe. No, todos trabajamos con un solo objetivo, que es sacar adelante nuestra empresa. La toma de decisiones es rápida y hay innovación. ¿Por qué? Porque el clima es colaborativo. Y hay una formación competitiva. Ahora, pero resulta que dentro de estas organigrama horizontal también tenemos unas desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son esas desventajas? Hay una superposición, ¿sí? No hay establecimiento clara de competencias de cada departamento y trabajador. Puede provocar el solapamiento entre los trabajos y hay incertidumbre, y además puede existir, que generalmente puede darse, una pérdida de tiempo y de recursos. No hay promoción, ¿sí? Cuando uno va a una empresa que tiene un orden jerárquico vertical, uno busca la promoción, ¿sí? Hay descontrol. Cuando este descontrol se implementa sobre todo en empresas principiantes, que es el startup, pequeñas y medianas empresas. Implantar este modelo de organización en startup, pequeñas y medianas empresas, es sencillo, pero cuando ya se llegan las grandes empresas, ya se empiezan a generar problemas. Ahora vemos aquí el organigrama vertical. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué es el organigrama vertical? Una empresa se basa en una estructura jerárquica piramidal. Entonces, ¿quiénes están en la base? Los trabajadores. En el medio, los mandos medios. Y en la cabeza, pues el dueño de la empresa, ¿sí? Cuyas responsabilidades caen ¿en dónde? En la cabeza. Y a medida que se desciende por la cadena funcional, entonces la autoridad y la responsabilidad disminuyen. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Líneas claras de gestión, ya sabemos quién manda. Mayor sensación de control, porque hay un jefe y hay unos subjefes que están mandando. Departamentos relativamente pequeños con gerentes que controlan de cerca cada uno de sus equipos. Cada nivel jerárquico tiene sus funciones, lo que permite que exista una mayor especialización en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la motivación del equipo, ascender, mayor remuneración. ¿Cuáles son las desventajas? La sensación de pertenencia a la empresa de la persona en la base de la pirámide puede ser mayor que el resto, por lo que se puede sentir menos valorada que el resto. Entonces no hay el sentido de pertenencia tan marcado. ¿Por qué? Porque es que se siente lejos. El que sea el obrero, al llegar al jefe, se siente lejos, ¿sí? Pero se puede. La toma de decisiones es un proceso largo, porque tiene que ir al supervisor, que ir al jefe de área, que llegar al gerente, y de allá para acá lo mismo, ¿sí? No se promueve la colaboración entre equipos jerárquicos. Entonces la comunicación es menos
en relación con la horizontal. Ahora, viene la matricial, ¿sí? Perdón, la circular, pero le miro bien porque no la veo bien aquí. En la circular. Entonces la circular dice que es la que se maneja a través de círculos concéntricos que van de adentro hacia afuera. De lo que yo les decía, en este organigrama no se quieren mostrar tanto los niveles jerárquicos. ¿Cuáles son la ventaja? Aumento de motivación en los trabajadores, adaptación de la empresa a las necesidades del cliente, ¿sí? Facilidad de adaptarse a los cambios, toma de decisiones de una manera democrática y lo importante aquí, hay atracción y retención del talento humano. ¿Cuáles son las desventajas? Dificultades de aplicación en empresas muy grandes y dificultades a la hora de definir los niveles de funciones. ¿Cómo se construye? Primero se debe analizar los puestos de trabajo y las funciones de cada uno. Se coloca al cliente en el centro del organigrama y los demás áreas, los demás departamentos giran en torno a ese cliente, ¿sí? Y se distribuye sus funciones. Se distribuyen los empleados en círculos concéntricos alrededor del cliente, ¿sí? Entonces ya después eso se divide en niveles y eso nos va a aportar una mayor flexibilidad. El matricial es cuando yo tengo, por ejemplo, proyectos. Tengo una empresa, digamos, una constructora que generalmente en cuanto a infraestructura se tiene en cuenta eso, ¿sí? Entonces que digamos, la empresa SAS X. De la empresa SAS X va a construir la vía en Caraguá. La empresa SAS X va a construir el acueducto en Muso. Entonces, para cada uno de ellos tiene un director, tiene unos responsables, tiene unos presupuestos, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos la parte más matricial. Dice, los miembros del equipo están liderados por varias personas. Tiene forma de tabla o matriz en la que las columnas corresponden con los departamentos y las filas con los proyectos. La ventaja. Esto es cuando hay proyectos, entonces hay mayor comunicación, se ayudan a crear productos y servicios innovadores, siempre va a haber flexibilidad, va a aumentar los ahora costes y aumenta la productividad. Es una manera eficiente de la organización porque se va manejando proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Ya puede existir rivalidad entre cada uno de los proyectos y entre cada uno de los directores. Ahora, ¿cómo voy a construir yo mi organigrama? Primero tienen que ser precisos, sencillos, uniformes. Debe tener una presentación y debe tener una vigencia. Precisión. Las unidades administrativas y sus relaciones deben de establecerse con exactitud. ¿Quién digamos, van a tener un hotel? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a trabajar en el área de atención al cliente? No sé, como en la cocina, de habitaciones, de mercadeo, de publicidad, no, todas esas cuestiones. Mira, la sencillez debe ser lo más sencillo posible, ¿sí? Debe ser claro y concreto. Debe de ser uniforme, su diseño debe ser conveniente y homogeneizar el empleo de nomenclaturas, líneas y figuras y composición para facilitar la interpretación. Generalmente utilizamos este tipo. ¿Dónde van a encontrar ustedes un organigrama? Voy a mostrarles aquí. Aquí miran ustedes formas.
Mentiras. Forma no, SMARTs. Miran los SMARTs. Y aquí en las SMART, aquí hay unas jerarquías. Entonces, aquí tengo una jerarquía. Tengo una jerarquía. Espérate, aquí jerarquía que me lo tengo. ¿Eh? Aquí tengo, mira, no me lo he dado las jerarquías. Mire, aquí tengo una jerarquía. ¿Qué pasó? Jerarquía. Mire aquí las formas que tengo, ¿sí? Este es el horizontal, este es el vertical, estos son los horizontales. Todos estos son los horizontales, todos estos son los verticales, ¿sí? Este también puede ser un horizontal. Entonces, ahí pueden ustedes encontrar los modelos como ustedes pueden organizar su organigrama. Esto lo encuentran en Word también. Entonces, ingresan, insertar en Smart y ahí encuentran. Entonces, la presentación, entonces ya miramos ahí, el acceso depende en gran medida de su formato y de la estructura, por lo que debe prepararse y complementando tanto los criterios técnicos como de servicio en función del objeto. Y la vigencia debe estar actualizándose de una manera más o menos anual o cada 2 años, dependiendo cómo está estructurada su empresa en su planeación. Entonces debe actualizarse. Entonces, para ello se debe anotar el nombre de la unidad responsable de su preparación, así como de la fecha de autorización. Bien, ya tenemos el organigrama. Ahora entramos con los manuales. Entonces, ¿qué es un manual? Es un documento escrito que incluye todas las actividades que se deben cumplir por cada uno de los miembros de la organización y las formas en que las mismas se deben realizar. De procesos y procedimientos. Entonces, ¿suministra qué? La información de la acción, o sea, del procedimiento. Sirve de guía para la ejecución del trabajo, o sea, del proceso. Instruye sobre los objetivos, políticas, funciones, autoridad, normas, procedimientos, etcétera, de la institución. En el manual está escrito todo. En el manual de procedimientos, entonces ustedes ya lo conocen, deben tener una identificación, un índice, una introducción, una base legal, unos objetivos, una norma, una descripción, unos diagramas, que son los dibujitos que hicimos la vez pasada, y tiene unos anexos. Y en el manual de funciones tiene que la identificación del puesto, el resumen del puesto, las relaciones y responsabilidades y deberes del funcionario, la autoridad y los estándares del puesto, las condiciones del trabajo y las especificaciones del puesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo. ¿Sí? Ahora, dentro de esos manuales tenemos el manual de política. Entonces, el manual de política incluye en forma escrita las políticas de la empresa, que son la guía básica para la acción. Asimismo, prescriben los límites generales dentro de los cuales deben realizarse las actividades. Esto me permite que, cuando está bien establecido, agilizar el proceso, establecer líneas o guías de personal. Directivo que pueda obrar y adecuar las actividades para la obtención de los objetivos de la institución. Facilita la descentralización y sirve de base para una constante y efectiva revisión para hacer planes de mejoramiento en un caso dado. Pero, ¿qué son las políticas? Las políticas, lo que yo les decía, son las acciones, son las guías. Las políticas son guías para orientar una acción. Son los criterios que se deben de observar para la toma de decisiones. Hay diferentes políticas dentro de mi empresa.
políticas de liderazgo, de mercadeo, de ventas, de precios, de finanzas y de recursos. Esto es el tema de la lección número 5. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero haga algo. Preguntas. A ver, Carolina, pregunta. Denilson, ¿alguna pregunta? No, señora profesora. ¿No? Bueno, entonces, ya les di la visión de la parte anterior, que es lo que deben de hacer con su proyecto. Entonces, ya en esta parte ya organizan ustedes el organigrama de acuerdo a las funciones que ustedes están establecidos. Miren, no se vayan a poner que departamento de contabilidad, que departamento de revisoría fiscal, que departamento de ventas, área de ventas, área de mercadeo, un gerente, área de producción. No se complique tanto la vida. Entre más sencillo lo haga, más fácil de comprender ustedes lo van a realizar, ¿sí? ¿Les quedó claro lo del organigrama? Marta, ¿le quedó claro el organigrama? Joana, Paola, Esperanza, Carolina, ¿les quedó claro? Ah, listo. Señora. Bueno, estoy ya estaría, pero estoy de buena gente. Le voy a dar plazo hasta el martes. ¿Listo? Para que se coloquen al día en todo. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Sí, señora, muchas gracias. Listo, Karina, listo. Bueno, entonces, puedo decir que doy por finalizado mi módulo de fundamentos de administración 2. Ahora quiero escucharles qué les pareció el tema, la temática tratada, les fue comprensible, la evaluación, ¿cómo les pareció? A ver, Denilson, ¿le gustó la temática? Sí, profe, me gustó la temática y se aprendió siempre la sentí, profe. Listo. La idea es que esto lo pongan ustedes en práctica, muchachos. El hecho de que ustedes crean la empresa. Mire, les estoy dando. ¿Ya vimos plan de negocios? Entonces, esto es un paso para que ustedes continúen y lo desarrollen, muchachos. No se queden en eso porque, mire, aquí para Boyacá, bueno, hablo aquí para Sogamos. Tenemos de director del SENA un boyacense, ¿sí? Que es Eduardo Londoño. Y aquí para Sogamoso ya el Fondo de Emprender del SENA va a apoyar a 27 proyectos. Entonces, muchachos, no pierdan oportunidades. Hay oportunidades donde ustedes van a poner a funcionar su especialización, su estudio, su técnico. Mire, si ustedes van a organizar el organigrama, ¿quién va a llevar la contabilidad? Ustedes. ¿Quiénes van a ser el gerente? Ustedes. Ustedes ya saben planear, ya saben planificar, ya saben organizar, ya saben cómo hacer sus cosas. Listo, yo había visto por allá a Carolina levantado la mano. Carolina, cuénteme. Sí, profe, era para comentarle que daba unos días de más para hacer el trabajo, pero su mensaje ya se lo di. Ya contestada, ya por lo menos estar el ensayo debe estar en plataforma. Entonces, no se dejen coger ventaja, no se dejen coger, empiecen a dar los conocimientos de eso.
Bueno, muchachos, yo creo que no siendo más, creo que doy por finalizada nuestra reunión. Tan pronto tenga el video, se los envío, listo, se los subo a la plataforma. Espero que por favor sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, sus felicitaciones, sus reclamos, me los dejen escrito porque eso también me lo revisan a mí. Entonces que por favor, ¿sí?, me valoren también. ¿Listo? Me evalúen, no me valoren, me evalúen. Ya les envío el formato para la asistencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí, no, por favor, que descansen y nos veremos en la próxima lección. La otra semana les diré si seguimos en otro módulo. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, profe. Con gusto, Marta. Con gusto, Denilson. Con gusto, Paola. Con gusto, Esperanza. Con gusto, Joana. Con gusto, Marta. Ah, ya le dije. Paola. Ya también me la saludé. Con gusto para cada uno de ustedes. De verdad que fue un gusto haber estado con ustedes y poder compartir esto que Dios me ha permitido aprender. Entonces, muchachos, que Dios me les bendiga. Y ahora sí voy a dejar de grabar.